nuestra tercera y cuarta hora. Y entonces ya explicamos aquí que nuestra alma estaba separada de la vida de Dios por la carne de pecado, pero que en la redención de Cristo, ahora nosotros volvemos otra vez a ser un alma con Él, un espíritu con Él, un corazón con Él y un cuerpo redimido igualmente en Él. Bien, entonces vamos al punto D de nuestros bosquejos. Vamos al punto D, vamos a mirar la redención de todo nuestro ser integral que nos libera de nuestra desunión con Dios Espíritu. Entonces es bien interesante, ya estuvimos hablando acerca de la redención, estuvimos hablando acerca de la parte del poder de la resurrección. Es más, en el tiempo de la oración corta que tuvimos al final de nuestra segunda hora, oramos entendiendo esa unidad que tenemos en el Señor ahora. Entonces, vimos aquí que la Biblia nos dice claramente que ya nosotros fuimos libres absolutamente de la separación o la fragmentación o la desunión o la disociación del alma en el espíritu. Ya esto no existe, ya no es más en nosotros. Tenemos que entender que sí hay un poder de vida que nos ha vuelto a unir de nuevo a la vida de Cristo. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, en el poder de la resurrección, estoy en el Cristo glorificada en espíritu, alma y cuerpo. Amén. Bien, entonces vamos al tercer punto. Ya entendimos allí la redención de todo nuestro ser integral que nos libera de nuestra desunión con Dios Espíritu. Entonces entendimos que ahora nuestro espíritu, alma y cuerpo volvieron otra vez a ser uno en el Cristo redimido. Oigan, en el Cristo redimido, no en el Cristo humano, porque Él todavía no había redimido al hombre. Mientras que Él estuvo como ser humano, Él no había redimido al hombre, sino fue hasta después en el poder de su resurrección. Bien, entonces vamos a mirar en el tercer punto, habla de lugares celestiales y regiones celestes. Sí hay una pequeña diferencia en cuanto a lugares y regiones. Lugares se está hablando acerca de, ya les digo. Entonces, clemencia, vuelvo otra vez. Tanto la palabra celestiales como celestes, en este caso que están acá, celestiales y celestes, son relativas o pertenecientes a los cielos. Están relacionadas a la ubicación también del cielo, cuya esfera de actividad o de existencia es arriba. La una se refiere en cuanto al lugar celestial, donde estamos bendecidos con Cristo Jesús, y la parte de las regiones es lo que es después del tercer cielo, lo que está debajo del tercer cielo, que vienen a ser regiones celestes. Entonces, en la enseñanza, el Señor puso en mi corazón buscar el significado de la palabra lugar y el significado de la palabra regiones, para que nos miremos por qué Pablo hace referencia a lugares, pero también hace referencia a regiones. Entonces, allí vemos lugar. Recuerde que son lugares celestiales, o sea, arriba en el tercer cielo. Lugar es un espacio ocupado o que puede ser ocupado por algo o alguien. ¿Qué hay en los lugares celestiales? ¿Qué ocupa los lugares celestiales? Diga, el reino de Dios. ¿Sí se fija la diferencia? El reino de Dios. Está allí el trono de Dios, está allí la presencia de Dios, están allí las nubes de testigos, los ángeles y todo exactamente como Él lo ha diseñado. También significa la palabra lugar, también significa sitio. Ahora miremos, el lugar de mi corazón, después de la caída, el lugar de mi corazón fue llevado ¿qué? Al estado de ¿qué? De pecado. ¿Y esto me llevó a qué? A la región de muerte. Ahora miremos la palabra región.
Recuerde que las regiones celestes es lo que está debajo del tercer cielo, o sea, de los lugares celestes. Una región hace referencia a una porción de territorio que posee una serie de características comunes. Entonces, la región de las tinieblas y del corazón, de las tinieblas y de la muerte, ¿tomó qué? Tomó un lugar ¿en dónde? En mi corazón. Me hizo que lo que estando yo arriba, ahora experimentara ¿qué? Lo de abajo, lo de las tinieblas y de la muerte. Y esto es bien bonito entenderlo debido a que Pablo sí hace una diferencia entre lugar y región. Pero entonces, en Cristo, oigan bien a esto, porque esto también es importante. En Cristo, el lugar de mi corazón que ocupa el reino de Dios fue ocupado, Todo mi ser integral, tripartita, se trastocó. El lugar de mi corazón fue envuelto por las tinieblas que influenciaba a mi espíritu. Igual dañó toda mi alma. Dañó también mi cuerpo, siendo gobernada por una naturaleza carnal de pecado. Los lugares celestiales son una dimensión clave del reino espiritual. Lugares celestiales. Ahora todo mi ser es ocupado ahora en mi nueva redención, en mi redención de mi nueva creación. Ahora, ¿qué es lo que ocupa todo mi ser? Los lugares celestiales, la presencia de Dios dentro de mí. Amén. Entonces, ¿cuántos creemos que debido a que nuestro cuerpo fue redimido y ahora es un cuerpo celestial? Diga, mi cuerpo es un cuerpo celestial. Sí podemos vivir en los lugares celestiales siendo una con el Cristo glorificado. Entonces, yo quiero que entienda que sí estuvimos en regiones celestes, pero ahora vivimos en un lugar celestial, por encima del segundo cielo. Es correcto. Por encima de todas estas regiones, ellos tomaron un territorio. A donde está el enemigo, él toma su territorio con tinieblas y con muerte. Sí me siguen aquí, ¿verdad? De ahí que estamos ahora nosotros para quitarlos a ellos, echarlos fuera. ¿Ok? Porque poseemos el reino. El lugar del cielo posee mi corazón para manifestarlo aquí, en esta tierra. Amén. Entonces, alabar la Biblia acerca de un tercer cielo. Bien, entonces vamos a hablar lugares celestiales. Los lugares celestiales es lo que quiere decir que en esta vida cristiana que vivimos aquí en la tierra, el reino, oiga bien, el reino celestial o los lugares celestiales toma el lugar de nuestro ser integral, espiritual, para extender ese reino a todos los otros lugares donde la región de la muerte y la región de las tinieblas está tomando lugar. Entonces nosotros podemos hacer el que invadir ahora esas regiones. Porque si vemos región, la palabra región es a una porción, no es todo el lugar. ¿Sí me entienden? No es todo el lugar, es una región. Y ellos toman lugar, ¿en dónde? Del tercer cielo hacia abajo. Bien, cielo, ¿qué significa cielo? En la Escritura ese término se usa indistintivamente en singular o plural, para significar el espacio indefinido en el cual se mueven los astros, el espacio que parece formar una bóveda encima de nosotros, así también como el lugar de la morada de Dios, los cielos. En los cielos se encuentran tanto los lugares espirituales donde estamos sentados con Cristo y también las regiones espirituales donde habitan los principados, en los cielos. No estoy hablando de los cielos en cuanto a lugares celestiales, sino en los cielos en general,
¿ok? Pero están divididos, hay una diferencia entre lugares celestiales y regiones celestes. Bien. Al hablar la Biblia acerca de un tercer cielo, vamos todos a 2 de Corintios 12:2. He visto videos donde habla de que hay 7 cielos, de que son innumerables los cielos, de que esto, de lo que lo otro, pero realmente la Biblia no nos habla de tantos cielos, nos habla de 3 cielos. ¿Y por qué sabemos que son 3? Bueno, porque en 2 de Corintios 12:2, Pablo dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si él fue arrebatado hasta el tercer cielo, me está hablando implícitamente de que si hay uno y que hay un 2. Me siguieron acá, ¿verdad? Él no dijo al 7º cielo, él no dijo al 4º cielo. Aunque yo personalmente, con esta premisa que muchas veces he oído, que hay mucho más de cielos y que esto y que lo otro, creo verdaderamente que dentro del cielo, oigan, dentro del cielo, del tercer cielo, sí hay categorías o niveles, ¿ok? Que ya es diferente, pero continúa siendo ¿qué? La misma región, el mismo lugar del reino de Dios. Me siguieron acá, ¿verdad? Pero lo más importante que yo quiero que ustedes entiendan es que Él subió al tercer cielo. Y cuando estamos hablando de lugares celestiales, estamos hablando de que nosotros estamos sentados en el tercer cielo. No sé en qué nivel. Pues sí, es verdad que estamos en la presencia de Dios, etcétera, etcétera. Pero yo quiero llegar a ser bien cercanita a ese lugar santísimo. Que esa es la parte que yo veo de niveles de cercanía del alma, mente, hacia el lugar santísimo. ¿Sí me siguieron acá lo que estoy diciéndoles? Pero bueno, volvemos otra vez a la parte de 2 Corintios. Entonces, si fue en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Dios lo sabe, ok. Entonces, en ese versículo Pablo equipara el tercer cielo con el paraíso. Igualmente en ese mismo capítulo 2 del versículo 4, también Pablo equipara el tercer cielo con el paraíso, el reino donde mora Dios. Vamos un momentico, vamos a verlo para que lo entendamos. Vamos a abrir nuestras Biblias. 2 de Corintios 12:2. Ya leímos el versículo 2 y luego dice, y luego el 3 ya también lo leímos. Y vamos al 4. Dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Bueno, ahí está bien bonito lo que él dijo. No en él, sino en lo que hizo Dios en él. En eso es que se gloria. Bien, entonces, el concepto segundo cielo, en referencia al dominio de Satanás y el mundo de tinieblas, es un concepto deducido por la descripción bíblica, pero no porque me estén diciendo exactamente que es en el segundo cielo. Pero si sabemos que en el tercero está Él, y Él subió al tercer cielo, donde está el paraíso, donde mora la presencia de Dios, donde Él llegó a captar, oyó lo que Dios le habló, en esa presencia de Dios. Y cuando uno mira los videos de tantos testimonios de tantas personas que han subido al tercer cielo, hay unos que han podido llegar ante el trono, hay otros que no llegan al trono, que son llevados al cielo, pero no a la cercanía de la presencia del trono. Es bien interesante. Pero no importando una cosa u otra, solamente quiero decirles que si en el cielo, o sea, los lugares celestiales, están en el tercer cielo, pues lo de abajo, que son las regiones celestes, es donde habitan ¿quiénes? Los demonios. Eso es lo que quiero decirles. Pero los demonios no solamente habitan arriba, en el segundo cielo, también aquí abajo. ¿Ok?
También abajo, también abajo. Entonces, ellos ocupan ¿un qué? Una región. Ocupan regiones arriba en el segundo cielo, en donde gobiernan aquí abajo. Por eso es que hay regiones o barrios en donde tú te metes y es impresionante la oscuridad y las tinieblas y la muerte que se encuentra en ese lugar. ¿Bien? Ok, entonces, los 3 cielos. Vamos a mirar, allí está muy claro. Tercer cielo, el reino de Dios. Creo que más arriba, o en la parte bien profunda o bien arriba, se encuentra el trono. Se encuentra igualmente el paraíso, lo que hablaba él. Y se encuentran los lugares celestiales. Allí son los lugares celestiales en el tercer cielo. Pero igualmente vemos este segundo cielo. Ahora, si no tuviéramos esta atmósfera acá, pudiéramos llegar a mirar muy claramente, y gracias a Dios por esa protección que hay alrededor de la tierra, seguro, ¿okay? Pudiéramos ver los astros y todas las cosas que hay. Pero en la dimensión espiritual, esa es la parte que quiero que entiendan, en la dimensión espiritual realmente lo que hay también son gobernadores y todos los que de las tinieblas gobiernan de allí para abajo, en esos lugares. Perdón, no en esos lugares, en esas regiones. Amén. Y luego viene el primer cielo, que es donde nosotros habitamos, donde nuestro cuerpo se encuentra. Pero, ¿dónde se encuentra el cuerpo redimido de Cristo? ¿Dónde se encuentra el cuerpo redimido de Cristo? En el tercer cielo, o sea, en los lugares celestiales, ¿correcto? ¿Sí o no? Ahora, ¿dónde estás tú sentado? En el tercer cielo, pero ¿cómo así si estamos aquí en la tierra? Esa es la dimensión espiritual que se nos ha sido muy difícil entender, de lo que realmente el alma en el espíritu, la mente del espíritu, que es una solamente con el Espíritu de Dios, puede realmente trascender para habitar aquí en los lugares celestiales. Así de sencillo. Espero que quede claro para sus corazones lo que estoy hablando. Entonces, ya dijimos el cielo atmosférico, que es el primer cielo. Luego está el cielo celestial, que es el segundo cielo. Es un término que se usa al espacio exterior estelar. Y luego el tercero, que es el hogar de Dios, o es el reino de Dios, que es el tercer cielo. Primera de Reyes, vamos rápido. Primera de Reyes 8:27. Aquí nos habla, ¿es cierto que Dios habitará en la tierra? He aquí los cielos de los cielos, ¿ok? Dice los cielos y los cielos de los cielos, o sea, 3 cielos, no lo pueden contener. Sin embargo, las Escrituras también nos enseñan que hay un cierto lugar geográfico donde reside Dios. También se designa cielo, y el escritor de los Hebreos lo dice. Vamos todos a Hebreos 8:1. Miren lo que dice. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra ¿de qué? Del trono ¿de qué? De la majestad en los cielos. Hay una dimensión espiritual en donde Él está sentado y nosotros estamos sentados con Él. Y es a la derecha del trono de Dios. Es allí donde debemos vivir, movernos y ser. En nuestro ser espiritual redimido por el poder de la resurrección en Cristo Jesús. Y hoy hemos visto muchas cosas por las cuales podemos entender que mi alma sí puede estar, no en este sentido en ese reino de los sentidos, sino realmente en la dimensión de la vida del Espíritu en los lugares celestiales, con una mente en la mente del corazón de Dios, en la mente de Cristo. Bien, luego vamos a Hebreos 9:24.
Todo esto hablando acerca de Cristo y de ese tercer cielo, porque yo quiero que ustedes entiendan que porque Cristo, el Cristo redimido, está en los lugares celestiales, nosotros estamos con Él. Y dice Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para prepararse ahora por nosotros para presentarse, ahora por nosotros ante Dios. Entonces vemos que a veces esa palabra cielo se usa simbólicamente en las Escrituras para mostrar que es un lugar real, verdadero y tangible. Si usted es del Espíritu, su alma es del Espíritu y su mente es una mente en un corazón nuevo del Espíritu, ¿creen ustedes que ustedes pueden, en su alma que es en el Espíritu, puede trascender a percibir esa dimensión espiritual de los lugares celestiales? Esto lo pone a uno cabezón, porque es que el alma ha estado muy acostumbrada al reino de los sentidos. Pero si yo soy ahora un alma que es una en el Espíritu de Dios, que es uno en mi nuevo espíritu, ¿me siguieron acá? Y si yo estoy viviendo en una dimensión espiritual, la cual no puedo percibir con mis ojos naturales, pero ahora siendo mi alma redimida, a ser del Espíritu de Dios, a vivir en el Espíritu de Dios, ¿creen ustedes que yo no puedo trascender a vivir percibiendo la dimensión espiritual de los lugares celestiales? Sí. Sí puedo. Y después lo vamos a ver cómo Jesucristo lo hizo. Sin haber subido ni haber redimido al hombre antes de, Él sabía quién era en Él, en Dios. Por eso fue que lo vio, lo imitó, hizo todo lo que vio de Él hacer, etcétera, etcétera. Y esta es la parte que quiero que como que ¡sacúdanse! Porque yo quiero que usted entienda que su alma puede vivir en la dimensión espiritual de los lugares celestiales y poder realmente ver de una manera real, tangible y verdadera a Dios y vivir en la presencia del lugar santísimo. Amén. Entonces, ok. Bien. Jesús pasó por los 3 cielos. O sea, cuando Él subió, ascendió hacia el tercer cielo. Pero ¿saben qué? Nunca lo había pensado. Acaba de ocurrírseme. Como siempre, el Espíritu de Dios dándome cosas. Dice que Él bajó, ¿verdad? También entonces trascendió los 3 cielos. El que bajó también subió. ¿Hubo alguno que lo pudo detener allí en el segundo cielo? ¿No? La palabra de Dios bajó y se hizo carne. Significa que el cielo arriba se hizo carne para restablecer el cielo, el reino de Dios aquí en el corazón de la tierra. No hay un reino de tinieblas. Bueno, hay un reino de tinieblas, pero lo que quiero decir es que nosotros no llevamos el reino de tinieblas. Nosotros llevamos el reino de Dios, que es luz y vida. Por eso podemos avanzar en ese reino. Amén. Entonces,
Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Lo llenó él todo? Todo en todo. En cada corazón, en cada lugar que recibe a Cristo es llenado con su presencia. Cada corazón que recibe a Cristo es llenado con su presencia. Cada lugar, cada corazón es un lugar donde Él vive, Él reside para llenarlo todo en todo. Bien, vamos a mirar el cuarto punto. Ya entendieron lo del cielo, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿sí podemos vivir en los lugares celestiales o no podemos? Bien, en el cuarto punto, Jesucristo, un ser tripartito integral, siendo un espíritu vivificante. Vamos rápidamente, Primera de Corintios en el capítulo 15. Dice claramente que el primer hombre llegó a ser un alma viviente, pero el segundo hombre es un espíritu vivificante. 45, versículos 45 dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu ¿qué? Vivificante. Vivificante. Pregunta, ¿será que él vivió en la dimensión del espíritu? ¿Su alma vivió en esa dimensión del espíritu todo el tiempo? Sí. La mente de él en su corazón vivía totalmente llena de todo de lo de Dios, el Padre. Por eso él no hubo manera, aunque fue tentado en todo, porque fue tentado en todo como nosotros, pero él nunca cayó en la tentación. ¿Saben por qué? Su alma nunca estuvo desconectada del lugar santísimo, del corazón del reino que es su Padre. ¿Por qué pecamos? Porque nosotros nos desconectamos el alma se desconecta del lugar santísimo. El alma se desconecta de la presencia de Dios y comenzamos a ver lo externo. Y comenzamos entonces en esta carne a sentir cosas. Pero bueno, gloria a Dios que ya somos verdaderamente caramba. Ok, me subí mucho. Ok, un momento por favor, déjenme volver otra vez acá. Ok, 4. Ok, listos para entender esto. Ok, listos para entender este punto 4. Entonces, Jesucristo, un ser tripartito integral, siendo un espíritu vivificante. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 14. 1 y 14. Dice, en el principio era el verbo, o sea, el logos, la palabra viviente, la semilla de Dios, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Era espíritu o no era espíritu? ¿Pero qué pasó? Tomó un cuerpo humano, pero el hecho que haya tomado un cuerpo humano no significa que dejó de ser espíritu. Continuaba, porque es que toda la creación tiene una dimensión espiritual porque Dios es espíritu. Y lo invisible se hizo visible. Dios es espíritu. Dios se hizo visible ¿a través de qué? De Jesucristo, que se hizo carne. O sea, tomó la forma de un ser humano. Pero continuó siendo espíritu. Claro, en la dimensión del espíritu continuó siendo espíritu. ¿Y qué creen ustedes que son los demonios? Espíritus. Espíritus. Satanás, espíritu. Todo tiene una dimensión espiritual de lo que creó Dios. ¿Por qué? Porque Él es el espíritu. Bien, luego en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces Dios se hizo carne. Dios que es espíritu se hizo carne. ¿Sí o no?
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, repetidamente la eterna y la invisible palabra toma forma visible. Viene la encarnación. Dios Espíritu se hace carne. En Él y ahora está confirmada en nosotros. Vamos a Juan, capítulo 3. Pregunta, si Él fue un ser tripartita, integral, ¿creen ustedes que Él tenía un espíritu, un corazón, un alma y un cuerpo? ¿Cuerpo humano? Claro que sí. ¿Completo? ¿Total? Claro, para ser llamado ser humano o para haberse encarnado en un ser humano tenía que tener absolutamente las tres cosas. Incluyendo, como les he dicho, porque no aparece la palabra corazón o mente, no significa que todo esto esté intrínsecamente en una sola unidad. Pero ¿qué era lo que pasaba con Él? Sencillamente Él era uno siempre y siempre fue uno con el Padre. Era Dios hecho carne. Así es como lo describe en en el capítulo 1:1. Bien, capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿El Hijo de qué? Del hombre, que está en el cielo. ¡Wow! ¿Cómo así? Me estás diciendo tú aquí que Él estaba aquí en la tierra, pero Él dijo que estaba en el cielo al mismo tiempo. ¿Cómo así? Sí, su cuerpo humano estaba aquí, pero su mente, su alma y su espíritu estaban ¿dónde? Arriba. ¿Con quién? Con Dios el Padre. Pregunta. Si ahora estamos en el Cristo glorificado, ¿creen ustedes que nosotros podemos lo mismo? Estar aquí abajo en la tierra, pero estar arriba en la dimensión del Espíritu. Nuestra alma sí puede vivir en una dimensión que es del Espíritu. Nuestra mente sí puede vivir en la dimensión de la mente, del corazón, del cielo, siendo una hora con Dios, recibiendo todo lo de Dios. Porque creen que Él hizo todo lo que Él hizo, Dios mío, porque Él era uno con Dios. Su alma no vivía, era parte integral, claro que sí, su cuerpo humano, pero nunca su alma vivió unida al reinado de sus sentidos, sino al reinado del Espíritu, al reino del Espíritu, que es luz y vida, y sí se puede lograr. En el versículo 31, el que viene de arriba está por encima de todos. Perdonen, ¿cómo? El que viene de arriba está por encima de todos, pero todavía no había sido redimido. ¿Dónde se veía Él? Se veía uno con Dios. ¿Y dónde está Dios? Pues está arriba. ¿Y dónde está el reino de Dios? Pues arriba. Pero Él ¿lo qué? Él lo puso de nuevo en la tierra. El que es de la tierra es terrenal y habla cosas terrenales, pero el que viene del cielo está por encima de todos. Vamos al versículo Juan 16. Y yo quiero que abran los versículos, porque de verdad es importante entender estas cosas. Yo quiero que ustedes miren al Jesús humano. Y cómo ese Jesús humano hablaba, no desde su dimensión humana, sino hablaba desde su espíritu, desde donde Él era. Dios Espíritu. Y dice, salí del Padre. Wow. El Padre es el Padre Espíritu. Es el Padre Espíritu. Salí del Padre. Y he venido ¿qué? Al mundo. Otra vez, dejo el mundo y regreso ¿qué? Al Padre. ¿Dónde está entonces Jesús ahora? En el Padre. ¿Y qué dijo Él que nosotros estábamos? En lugares celestiales con Él a su derecha. ¿Dónde estamos nosotros? En el Padre. En la dimensión espiritual. Y mi alma no tiene que entender estas cosas. Efesios
1:20. Esta fuerza que produjo en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares, ¿qué? Celestiales. Pero ¿cómo así? Pero Él vivía. Antes de ser su ser redimido, antes de haber redimido Él mi humanidad y su humanidad, antes de haber Él sido levantado en espíritu, alma y cuerpo, oigan bien, Él ya estaba sentado, viéndose sentado. ¿Por qué Él vino? Sencillamente vino para usted y para mí. No por Él mismo, sino porque era necesario que Él viniera. Bien, llegaron a entender ahí, ¿verdad? Entonces, siendo un espíritu vivificante, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Bien, la grandeza de un alma. Me gustó ese título que le puse ahí a eso. La grandeza de un alma unida al corazón, de la mente, del espíritu. ¡Wow! Ese era el alma de Él. Un alma unida. Unida al corazón, de la mente, del espíritu. Un alma unida. Una mente que estaba sumergida en el amor de Dios. Una mente que estaba sumergida en la compasión de Dios. Una mente que tenía toda la plenitud de Dios en él. Y miremos a ese Colosenses 2:9. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece esto tan importante entenderlo. ¿Saben por qué es importante entender y conocer lo que es Cristo en Dios el Padre? ¿Saben por qué? Porque ahora usted, en Cristo Jesús, usted viene a ser una con Dios el Padre. Y usted viene a estar sentada en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y usted puede ser espíritu, alma y cuerpo, tripartitas, uno solo, en una sola unidad. Estar en el Dios el Padre en Cristo Jesús. Si esto no le vuela los sesos, no sé qué le puede volar los sesos a ustedes con la verdad. Miren lo que dice. Porque en Él habita corporalmente. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vamos. ¿Toda qué? O sea, el Espíritu, Dios alma, Dios Padre, Dios Espíritu estaban dentro de Él, dentro del Hijo. Toda la deidad. ¿Dónde? Corporalmente, dice toda la plenitud de la deidad. ¿Dónde habitaba? Corporalmente. ¿Qué significa la palabra corporalmente? En el cuerpo. O sea que siendo Él un ser tripartita, en una sola unidad con Dios el Padre, Dios lo llenaba a tal punto que hasta el tuétano de los huesos de Él estaba lleno de la vida de Dios. Hasta las vestiduras. Después voy a hablar de eso, pastor, no se me adelante. ¿Sí me están entendiendo? ¿Y por qué nosotros no nos podemos ver así? Si ahora ya fuimos redimidos en Él. Oiga, estoy hablando del ejemplo de Dios como ser humano que fue dado a nosotros que somos humanos. El ejemplo que nos dio no es para nosotros, es de nosotros. ¿Por qué de nosotros? Porque nosotros somos humanos como Él lo es. Él fue humano como yo lo soy, para ser ejemplo de mi humanidad ahora. ¿Me están siguiendo? Entonces, wow. Es en Cristo que Dios encuentra una exacta y completa, expresión ¿de qué? De sí mismo en un cuerpo humano. O sea, que el alma de Él estaba totalmente en el Espíritu y el Espíritu totalmente llenaba el alma de Él, llenaba la mente de Él, que todo lo que el Padre, lo que Él veía del Padre hacer, eso era lo que hacía. Todo lo que oía del Padre oír, eso era lo que Él hablaba. O sea, todo absolutamente, y eso era lo que se manifestaba. ¿A través de qué? De su humanidad. El deseo de mi corazón es llegar a esa estatura. Yo no sé usted.
Y yo sé que ya, de verdad que ya en esta edad uno dice que carambas. Pero ¿saben qué? Hay un propósito eterno de Dios en mí y yo lo quiero cumplir, así como lo hay en ustedes. Y es una pasión que el Señor ha levantado en mí, es una pasión que arde dentro de mí, el verme como Él se manifestó en su humanidad, siendo ahora yo una en el Cristo glorificado. Amén. Entonces, vamos a Juan 5:19. Juan 5:19. La grandeza de un alma unida al corazón, de la mente, del Espíritu. Ese es nuestro Cristo. Entonces Jesús explicó. Les digo la verdad. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué me está hablando ese versículo? Me está diciendo, oye, mi alma humana no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve del Espíritu hacer. No era por el reino de los sentidos, era por el Espíritu que el alma caminaba. Era por el Espíritu que el alma veía lo que veía del Padre hacer. Y el alma lo hacía. ¿Creen ustedes que podemos llegar a ese punto? Sí se puede. Diga, sí puedo. Y lo voy a hacer. Amén. Entonces dice, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve el Padre, lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Entonces, ¿me está usted diciendo a mí que el alma de Jesús veía la dimensión del Espíritu, se veía uno con su Padre, a tal punto que su alma no se guiaba por esto, por sus sentidos, sino que era llevada, guiada, conectada, unida, ¿a quién? A la vida del Espíritu. ¿Lo podemos hacer? Sí lo podemos, porque somos redimidos y ahora tenemos el poder de la resurrección en nosotros. El todo es entenderlo, tener la revelación de esta verdad, porque de esta revelación en la que usted le estoy dando es donde usted va a comenzar a caminar ahora su vida espiritual. Yo no sé, pero Dios va a hacer cosas bien tremendas en las vidas de ustedes. No va a ser igual su vida. Su vida no puede ser igual después de que esta verdad le haga libre a usted. Porque ya yo sé que mi alma no está llevada por esto o por esta, sino que ahora mi alma es una, mi mente es una en Cristo Jesús. Amén. Juan 5, versículo 20. Ahí mismo, en ese mismo capítulo. Miren a esto tan tremendo. Pues el Padre ama al Hijo. ¡Ay, vaya seguridad! Tú no me amas, Señor, tú no me contestas. ¿Alguno familiarizado con eso? ¿Cuántas veces nos lo hemos dicho? Es que oro y no me contestas. Dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra, miren eso, le muestra todo lo que hace. ¿En dónde le está mostrando todo? Se lo está mostrando su alma, lo está viendo en el Espíritu. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más importantes, más relevantes, que el sanar a ese hombre.
Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. ¿Sabe lo que el Señor me decía a mí hoy? Cuando estaba meditando, me dijo, Clema, como hombre nunca hice nada, ningún milagro como hombre, como ser humano hubiera podido hacerlo. ¡Ah! ¿Me llegaron a entender lo que dije? Era mi Padre en mí, el que hacía las cosas. ¡Ah! Por eso Él siempre lo glorificó. ¡Ah! ¿Y cuántas veces no oímos? Es que yo hice, es que yo esto, es que sané a tal, sané al otro, ¿cierto? Expresiones vanas. Usted no sana a nadie. El poder está en Dios. Jesucristo entendió, Jesucristo entendió que en su humanidad Él no podía sanar a nadie, pero su alma en su espíritu podía ver las cosas que el Padre hacía y Él las hacía. Aún sanar a los enfermos. Él no lo hizo nunca por su propia alma. Entonces, Dios quiere que nosotros sepamos las cosas que Él está por hacer sobre nosotros o la tierra. ¿Cuántos creen que Dios quiere que nosotros estemos enterados de cosas? Jesús dice que el Padre le muestra todas las cosas. Así también nosotros, porque estamos en el Hijo, Dios nos está tratando, Dios no nos va a esconder nada, porque somos sus amados. Jesús aún me muestra cosas grandes y aún mayores. Cosas que no había oído o experimentado, cosas que no me había imaginado son las que Dios quiere, mostrar a nuestra vida. Recordemos que Él dice estas cosas no como Dios, sino como hombre. Como hombre, que era un hombre lleno de Dios, su alma unida al Espíritu de Dios, su mente unida a la mente del corazón de Dios. Él estaba diciendo estas cosas desde la misma posición en que tú y yo nos encontramos hoy. ¿Cuál es la posición en la posesión en la cual me encuentro hoy? Me encuentro ahora en el Cristo glorificado, redimida por el poder de la resurrección, con una nueva creación, un espíritu nuevo dentro de mí, un corazón nuevo, con una mente nueva, en donde mi alma está unida a esa nueva creación, donde entiendo que no puedo hacer nada por mí misma, sino solo hago lo que veo del Padre hacer. Así de sencillo es. Jesús no fue el ejemplo para nosotros, seres humanos, sino de nosotros, los seres humanos, porque Él es Dios hecho carne. Él vino a ser humano para ser ejemplo de nosotros. Cuando Jesús caminó en su ministerio siendo hombre, nos da el ejemplo perfecto de que la parte humana nunca fue un problema. Ay, pero Señor, tú entiendes, yo soy humano. ¿Sí o no? ¿Cuántos hemos dicho eso? ¿No se le oyen familiarizadas? Ay, Señor, pero es que tú sabes, mi carne es débil. Nunca fue un problema su parte humana en Él, sino que entendió que su alma estaba asociada, unida y gobernada por el corazón de su Padre. Esa misma vida de Dios fluyendo en su humanidad nos muestra la grandeza de lo que aún la mujer del flujo de sangre entendió. Si tan solo lo tocare, si tan solo tocare el borde de su vestidura, yo sé que hay algo en él de Dios que va a hacer que yo sea sanada. Lucas 9. La importancia de ver la unión perfecta del alma y el espíritu de Jesús con el espíritu de su Padre. Lucas 6:19. Todos vamos a abrirlo. Lucas 6:19. Lucas 6:19. Y toda la multitud procuraba ¿qué? Tocarle. ¿Pero por qué lo tocaban? ¿Un ser humano? Pero como no era un ser humano común y corriente, sino era el Dios hecho carne. Un alma que vivía, una mente que vivía
en el Espíritu del Padre. Y dice, toda la multitud procuraba tocarle porque de él salía ¿qué? Un poder que a todos ¿qué? Sanaba. ¿Quién era el que sanaba? El poder de Dios que estaba dentro de él. Pero su alma estaba unida a ese poder. Y él dejaba que ese poder fuera el que fluyera. ¿Cuántos dicen amén a eso? No es por grandes y largas oraciones que las personas van a ser sanadas. No es por 20 veces repetirle al diablo que salga fuera. Es por el poder de Dios, en la cual su alma se encuentra una con Él para que fluya a través de usted todo ese poder para que el demonio salga o para que el enfermo sea sanado. Amén. Mateo 14:36. Dice, y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Ay, pastor, ahora usted no me va a decir que le toquen a usted su prenda de vestir para que ese poder, bueno, si usted lo hace en fe, estoy segura que va a salir poder de mí. Mateo 14:36. No sé si me están siguiendo acá. No es por uno jactarse. Él no se jactaba de nada. Pero la gente creía que realmente en él estaba Dios y que en Dios era él que hacía los milagros. Amén. Entonces le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto y todos los que lo tocaban quedaban curados. Una vez estábamos ministrando, yo era traductora. Y el predicador estaba hablando acerca de eso y de lo que realmente nosotros en el alma somos uno con Dios Espíritu y cómo ese poder de Dios podía fluir a través de cualquiera de nosotros. Una señora que había en el auditorio creyó a tal punto lo que este predicador estaba diciendo que él vino. Ella tenía una enfermedad, vino corriendo y lo tocó y ella fue sanada instantáneamente. Esto es tremendo. Esto es tremendo. La mujer creyó. La mujer creyó. Bien, Marcos 6, 56. Marcos 6, 56. Y donde quiera que él entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban ¿qué? Curados. Amén. Entonces, la grandeza de un alma unida al corazón de la mente del Espíritu. En este caso, del Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué va a pasar cuando usted se propone permitir que ese poder, que esa grandeza del poder de Dios fluya a través de usted? ¿Qué creen ustedes que va a suceder? ¿Qué creen que va a suceder? ¿Qué creen que va a suceder? Lo mismo, el mismo resultado con que Jesús tuvo el resultado para sanar a los enfermos, igualmente va a salir de ustedes el poder de Dios para la sanidad, para liberación. Y para todo, absolutamente todo. Jesús manifestó en su humanidad las virtudes del Padre siendo ejemplo de nosotros. Todas las virtudes. Tuvo compasión, tuvo amor, tuvo todo lo que tuvo. ¿Ok? Tuvo todo lo que tuvo allí. Jesús manifestó en su humanidad las virtudes del Padre. Acabamos de ver varios versículos en donde vemos cómo el poder de Dios, lo que hizo Jesús en el Padre, lo que en la unidad de Jesús en el Padre hacía a través de Jesús. Amén. Jesús fue consciente de su unión con el Padre. ¿Qué es la palabra consciente?
Ser consciente. ¿Qué significa ser consciente? Ser consciente de Dios significa estar presente y atento a su presencia. Pregunta, ¿Jesús lo estuvo? Todo el tiempo. De su amor, todo el tiempo. De su guía, todo el tiempo. Ser consciente de Dios implica reconocer que Dios está presente en todo momento de su vida, en todo lugar. Y que su amor y sabiduría, de su amor y de su sabiduría. Jesús reconoció siempre la presencia de Dios en él. Jesús hablaba de eso. Tengan cuidado al mover ahí se mueve el cosito. Ok. Ser consciente de Dios implica un entendimiento de una relación personal que se tiene con Dios Espíritu. Ahora, recuerden algo. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu, usted no lo ve, pero usted tiene la certeza de que Él es lo que Él dice que es Él, Dios. Por eso fue que Moisés, en el libro de Hebreos capítulo 11, dice que se mantuvo viendo ¿qué? Al invisible. No lo veía. No lo veía, pero la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Es la fe, y eso es lo que le agrada a Dios, que le creamos. Amén. Dios fue el que descendió a la tierra, tomó la forma de hombre, pero es Dios mismo quien es espíritu. Dios mismo quien es espíritu es el que descendió. Jesús sabía quién era el Padre en él y el Padre estaba en unión con él. Vamos todos a Juan 8. Juan 8. Conciencia de Dios. Conciencia de su unión con Dios, conciencia de su unión con el Espíritu. Usted no lo ve, pero su alma lo sabe bien. Su alma sí sabe que usted es una, es real, es tangible a la mente de su corazón. Usted sí lo percibe, usted sí lo ha recibido, usted ha recibido, oiga, al rey, usted ha recibido al Dios que es Espíritu. Por lo tanto, ahora su alma puede ver la dimensión del Espíritu, percibirla, ser real, ser tangible en usted. Juan 8, 28 y 29. Le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. ¡Wow! Nada hago por mí misma, sino que según me enseñó el Padre, así que hablo. ¿Quién le enseñó al alma? ¿Quién le enseñó al alma a ser del Espíritu? 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada. El que me envió está conmigo. Él quiere que entendamos que Él desea que mi alma sea una todo el tiempo con Él. Diga: alma mía, soy una con el Espíritu de Dios en mi nuevo espíritu. Mente, soy una en la mente del nuevo corazón. Soy una con la mente de Cristo. Entiendo, oigo su voz. Lo veo a Él, lo veo con los ojos del corazón, lo veo con los ojos de la dimensión espiritual, que ahora es una nueva mente dentro de mí. Lo veo, lo percibo, lo oigo. Sí puedo hacer lo que Él hace. Porque soy una con Él. 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 Soy una con Él. Soy una con Él. Perdónenme, espérense un minuto, porque se me perdió la cuestión acá. Bueno, ok. Soy una con Él. Él es uno conmigo. Aleluya. Ok. Aleluya. Aleluya. Juan 10:38. Juan 10:38. Alma mía, alma mía, alma mía, eres una con Él. Juan 10:38. O Juan 10:30, primero vamos a leer. Juan 10:30. Primero leamos Juan 10:30.
Yo y el Padre somos ¿qué? Yo y el Padre somos uno. Mi alma y mi espíritu es una con Dios el Padre. Diga, mi alma y mi espíritu son una con Dios el Padre en Cristo Jesús. 10:38. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Estaba consciente o no estaba consciente él de Dios? ¿Estaba consciente o no estaba consciente? Estaba consciente. Juan 14:10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? ¡Wow! Las palabras que yo digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. O sea, alma mía, no te estás apoyando en tu propia prudencia. Oye, alma mía, no te estás apoyando en tu propia sabiduría. Oye, alma mía, estás viviendo unida al Espíritu de Dios. Tienes una mente unida a la mente de Cristo para que ahora permitas y dejes que Él haga toda la obra a través de ti, alma mía. Juan 17:11. Ya no estoy en el mundo. Ellos sí están en el mundo, yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. El nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros. ¿Qué deseó Él? Que fuéramos uno. Pero hemos estado pensando que solamente en el Espíritu somos uno. No. Somos espíritu, alma y cuerpo tripartitas. Y en el poder de la redención de Él hemos resucitado espíritu, alma y cuerpo. Y estamos en el espíritu, alma y cuerpo del Cristo glorificado. Mi alma no está afuera viviendo sola o desamparada. Mi alma es una en el Cristo redimido, en el Cristo glorificado. ¿Me están siguiendo acá? Luego dice Juan 17:22. La gloria que me diste les he dado para que sean ¿qué? Uno, así como nosotros somos uno. ¿Me está usted diciendo que sí, entonces hay una posibilidad para que podamos llegar a entender de que mi alma sí es una con el Espíritu? Y que el Espíritu de Dios, que es uno con mi espíritu, es igualmente uno con mi alma. Realmente podemos ver y acordarnos de la foto del tabernáculo donde había la cortina, pero que ahora ya fue quitada, para mi alma estar unida al Espíritu, a la presencia de Dios. Sí se puede. Por eso de esta revelación es donde de ahora en adelante ustedes van a caminar. Entendiendo la unión que hay de su alma al Espíritu por la obra redentora de Cristo. Juan 10:15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¡Wow! Yo conozco al Padre. Eso lo dice Jesús, por favor. Eso no lo dijo Dios en el hombre. Eso lo dijo el hombre. Conociendo al Espíritu. Conociendo al Espíritu. Pero lo dijo el hombre. Lo dijo su alma humana. La parte humana lo dijo. Y lo entendió. ¿Qué posibilidad crees que ahora tiene nuestra alma? ¿Qué posibilidad creen ustedes que tienen el alma de ustedes? ¿Qué posibilidades creen? ¿El ser una con Él? Como Él lo fue con el Padre. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estamos redimidos. Porque la redención no fue solamente para el Espíritu, sino para todas las tres partes que hacen de nosotros un ser tripartita, integral del Espíritu. Y eso es importante, que lo entendamos. Entonces, lo mismo que Él vivió, también nosotros lo podemos hacer en Dios el Padre. Mi alma, mi corazón, mi mente, todo lo que hay en mí es conocido por mi Padre, y yo conozco también todo lo de mi Padre en mí. Él no está lejos de nosotros, hemos nacido de Él, Él vino de arriba, nosotros con Él, porque hemos recibido el Espíritu de Él. A donde quiera que Él va, voy yo con Él. Oiga esta, a donde quiera que Él va, voy yo con Él. No donde mi alma quiere ir, ¿no? No, quiero ir a San Andrés Isla, uy, riquísimo, allá puedo estar chévere, en la playa. Pero si no quiere Dios, ¿qué quiere que vaya allá? ¿A dónde quieres tú que yo vaya, Señor? Y yo quiero ir. Clemencia, te vas para Colombia. Oh my God.
te vas para Colombia. Y cuando estaba en Bogotá, te vas para Los Llanos. ¿Yo Los Llanos? ¿Villavicencio? No. Pero a donde Él va, voy con Él. No a donde yo quiera, no a donde mi carne me quiera llevar, sino donde el Espíritu me lleva. Allá quiero ir. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos están contentos por todo esto? D, el Cristo glorificado como cabeza de su cuerpo, sentado en lugares celestiales. Colosenses 1:18. Ese Cristo glorificado que está arriba en los lugares celestiales es su cabeza. Y usted es miembro de su cuerpo. Y en su corazón se encuentra el reino de Dios establecido. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces, Él es el más importante en todo sentido. ¿Será que mi alma entonces puede seguir mi cabeza, quien es Cristo? Sí. Así como siguió una vez a la cabeza de la mente caída del diablo. Ay, si me quería ir a algún lugar a hacer cualquier cosa, ya me iba. Caramba. Pero ya no es así. Ya soy una con el Espíritu de Dios en mí. Colosenses 2:9. Ya lo leímos. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Efesios 1:21-23. El Cristo glorificado como cabeza de su cuerpo, sentado en lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, autoridades, poderes, dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Versículo 22. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, quien es mi cabeza. A quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Siguiente punto. Mi nuevo ser espiritual, integral, redimido en la cruz y levantado en la resurrección de Cristo. Después que hemos entendido todo esto del espíritu, alma, cuerpo, de ser integrales, de ser tripartitas, de ser una unidad, de entender que sí tuvimos un alma partido, un alma hecha pedazos debido a la naturaleza de pecado, ¿cuánto más ahora no vamos a entender que mi nuevo ser, que hay un nuevo ser, hay un nuevo ser espiritual, hay un nuevo ser espiritual integral, redimido en la cruz y levantado en la resurrección de Cristo? Estamos ahora en un nuevo ser espiritual integral, redimido en el poder de la cruz y levantado en el poder de la resurrección. Esto lo tenemos que entender. Vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Cuánto estamos completos en Él? ¿Me va a decir usted, pastora, que mi alma está completa en Él? Sí, eso le estoy tratando de decir. No tratando, perdón, se lo estoy diciendo desde el principio. ¿Será que mi mente es una con Él? ¿Completa en Él? Sí, porque ya no tenemos la mente caída, tenemos la mente de Cristo. ¿Será entonces también que mi cuerpo humano puede verdaderamente seguir no al patrón de los sentidos, sino sencillamente a vivir en la dimensión del cuerpo espiritual resucitado de Cristo? Hoy les digo, sí se puede. Jesús murió en la cruz y se llevó todo lo que afectó al ser tripartita, espíritu, alma y cuerpo del ser humano. ¿Se lo llevó o no se lo llevó? ¿Crucificó Él o no crucificó la naturaleza de pecado? ¿Correcto? ¿Bajó Él? ¿Su alma bajó o no bajó? Bajó. ¿Dónde estaba nuestra alma? Al lugar donde Él bajó.
Su cuerpo fue puesto en la tumba. Pero también dice que bajó al centro del corazón de la tierra, suya. La suya, sí, la suya y la mía. Y destruyó el imperio de la muerte. El estado en que mi corazón se encontraba por el pecado, donde gobernaba la muerte, fue totalmente destruido para darme ahora un nuevo corazón, una semilla incorruptible para tener vida eterna en él. Esto significa que en el poder de la resurrección, oigan bien, espíritu, alma y cuerpo fueron levantados y ahora soy una con él. ¿En dónde? Arriba en los lugares celestiales. ¿Por qué se nos ha sido tan difícil vernos en la dimensión espiritual de redención en los lugares celestiales en donde estamos sentados con él? Porque no habíamos entendido. Pero hoy entendemos. Vuelvo y les repito, y no me canso de decirles, la revelación que usted tenga hoy y esta verdad que la hace libre a usted, de ahí usted puede caminar en otra dimensión como nunca antes había usted caminado. Porque eso fue lo que Dios me dijo. En esta revelación que te estoy dando, caminarás en una mayor autoridad de libertad como nunca antes habías vivido. Por eso le estoy dando, impartiendo esta verdad, para que usted también sea libre, libre de las mentiras y del engaño, libre de una mente en un alma confusa, vuelta a pedazos. Primera de Juan 4:17. Primera de Juan 4:17. Lo que fue imposible para el hombre, Dios lo hizo posible en su Hijo. Y eso, a Él le agrada que creamos en eso, ¿saben? A Él le agrada que nosotros creamos que realmente en Cristo Jesús sí hubo posible la unión de nuevo del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Volvimos otra vez al original. Volvimos otra vez a ser a imagen de Dios. ¡Wow! Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dice la parte B del versículo. No vamos a leer todo el versículo, solamente la parte B. Pregunta: ¿quién está arriba? ¿El Cristo glorificado o el Cristo que vivió en la tierra? ¿O el Jesús que vivió en la tierra? ¿Cuál? El Cristo glorificado. Si dice el versículo, pues como Él es, o sea, como el Cristo glorificado es usted, ¿por qué no vives ahora como Él vivió cuando estuvo en su humanidad antes de ser glorificado? Porque es que Él en su humanidad vivió como el Cristo glorificado que está ahora sentado en los lugares celestiales. Si no, entonces no dijera versículos como el Padre y yo somos uno, solamente lo que veo del Padre hacer eso hago, solamente lo que oigo del Padre hablar, eso es lo que digo. Si no, no hubiera podido, ¿sí me entienden? Pero en su humanidad Él entendió quién era el Padre. Pero Él vino para nosotros, como ejemplo de nosotros. Y en su humanidad Él destruyó el poder de la muerte, destruyó el poder del pecado para yo poder volver a Dios. Entonces, nuestra alma ha encontrado su asociación, su unión con Él, y todo en Él es perfecto. Sí, Él está sentado glorificado en espíritu, alma y cuerpo, así también tú estás glorificado en espíritu, alma y cuerpo. Mi alma sí está asociada y unida de nuevo a la presencia de Dios en el lugar santísimo, en los lugares celestiales. Sí, recibimos el Espíritu de Cristo, recibimos también el alma de Cristo. Podemos ver como posible que mi alma sea coherente con mi espíritu. ¿Sabes por qué podemos ser obedientes? No por ti, no por tu alma,
sino porque tienes en tu espíritu un espíritu de obediencia, que es el espíritu de Cristo dentro de ti, que al ser uno, su alma, al ser una con su espíritu de obediencia que venía del Padre, oye, pudo ser obediente en todo. Así de sencillo. Si recibimos el Espíritu de Cristo, recibimos el alma, podemos ver como posible que mi alma sea coherente con mi espíritu. Él lo logró por ser espíritu de vida y yo lo lograré con él, en él, que mi alma sea como la de él. Desde este nivel de libertad, donde su verdad continuamente me lleva a nuevos niveles de profundidad, que me llevan a profundidades de la verdad en la santidad de ella, pero harán que mi alma se eleve a una cercanía mayor de su presencia. Primera de Juan, vamos todos, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que tiene la esperanza en Cristo. ¿En qué? ¿En qué esperanza? En el Cristo redimido, en el Cristo glorificado. Él es la esperanza ¿de qué? De gloria. Entonces, ¿será que yo viendo al Cristo redimido, será que yo me puedo purificar como Él es puro? ¿Será que yo contemplándolo a Él, allí mi alma contemplando esa presencia de Dios en el lugar santísimo, esa santidad de Él, esa transparencia de Él, esa pureza de Él, creen ustedes que mi alma no va a ser afectada cuando está viendo todas estas cosas en la dimensión del corazón del Espíritu? Claro que sí, tiene que ser afectada mi alma. Mi alma no puede quedar igual. Mi alma no puede quedar igual. Lo siento. No cuando lo contemplo a Él. No cuando estoy delante de Él y veo su pureza y la belleza de su santidad, cómo brilla sobre mí, cómo mi alma está siendo tan transparente en Él que estoy viendo lo que Él es en su alma y mi alma en la de Él, transparente, pura, por la sangre del Cordero. No puedo ser igual. Mi nuevo ser espiritual redimido en la cruz y levantado en la resurrección de Cristo Jesús. El resonar de esta expectativa, o sea, de esta esperanza que tengo en Cristo, en mi vida, causa que uno se dé cuenta de que ahora soy impecable, sin mancha, inocente delante de Él. Que sí soy igual al Cristo glorificado. ¿Cuántos están contentos? Mi nueva vida espiritual integral, posicionada y posesionada en el Cristo glorificado. Nosotros no vivimos de acuerdo al ministerio del Hijo de Dios cuando estuvo en la tierra como ser humano, sino que ahora vivimos de acuerdo a la redención del Cristo glorificado. Hay una diferencia. Él nos dio el ejemplo a nosotros, de que se podía en la humanidad manifestar al Padre en todas las cosas, ser sometido al Padre en todas las cosas, ser sumiso al Padre en todas las cosas, ser humilde, ser manso en todas las cosas. Se despojó de sí mismo para someterse al Padre. Nosotros no vivimos de acuerdo al ministerio del Hijo de Dios cuando estuvo en la tierra, sino vivimos de acuerdo a la redención del Cristo glorificado sentado en los lugares celestiales. Pero con el mismo ejemplo de humanidad en la que Él manifestó todo lo del Padre a través de su cuerpo humano. Todo lo que Él hizo en su humanidad antes de ser glorificado fue el perfecto ejemplo de nosotros. Y es así ahora la manera en cómo nosotros debemos operar, creyendo que somos seres tripartitas redimidos por el poder de la resurrección y sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Sentados en los lugares celestiales es la posición desde donde operamos. Vamos rápidamente.
a Efesios al capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 6. Sentados en los lugares celestiales, esa es la posición desde donde operamos. Nuestra alma opera desde el espíritu, no desde el reino de los sentidos. Nuestro corazón, nuestra mente opera desde el corazón de la mente de Cristo, no desde nuestro corazón caído. Y dice así: y juntamente con Él que nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero miren a algo, antes de la resurrección hubo ¿qué? Una muerte. El ser tripartita de Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado, en el cual se le fue imputada mi naturaleza de pecado, y fue crucificado y luego muerto, para que luego en el poder de la resurrección, oigan, del Hijo de Dios, del Cristo redimido, del Cristo glorificado, pueda yo estar sentada en esa misma posición y posesión de lo que Él es y de lo que ahora soy en Él, en Cristo Jesús. De la única manera posible de estar arriba es porque hemos sido resucitados. Pero sí es importante que tengan en cuenta algo. Hay muchos que han sido resucitados y se han quedado dormidos. No le vaya a pasar a usted eso, por favor. Hay muchos que fueron levantados, pero no han despegado del suelo. Yo no quiero eso. Yo quiero estar arriba. ¿Cuántos estamos arriba? Yo quiero que mi alma entienda que en la dimensión espiritual yo no vivo acá, sino vivo arriba. Vivo arriba, en los lugares celestiales. Ahora vamos un momentico al capítulo 1, versículo 3. Porque estamos hablando acerca de nuestra posición en los lugares celestiales. Luego dice, después de que dice que por la resurrección Él fue sentado en los lugares celestiales, dice: bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que me bendijo con toda bendición, ¿qué? Espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Se acuerda la diferencia de lugares con regiones? ¿Dónde estamos? En los lugares celestiales. No estamos en las regiones celestes. Estamos en los lugares celestiales. ¿Y qué dije con respecto a los lugares celestiales? Es el tercer cielo. Entonces usted no está abajo, usted está arriba. Alma mía, no estás abajo, estás arriba. Y la razón por la cual tú no vives abajo, alma mía, es porque ya no tienes el reinado de los sentidos que tenías por tu naturaleza caída en un corazón entenebrecido. Ahora ya fuiste redimida en espíritu, alma y cuerpo, y puedes estar sentada en lugares celestiales. Vamos a ver el último versículo aquí de este punto para entrar a otro rápidamente. Ya vamos a terminar. En el versículo 20 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares. ¿Qué dice? Celestiales. En los lugares celestiales. Entonces, ¿desde dónde operamos? Después de estos 3 versículos, yo no sé usted, pero yo me siento arriba. Yo me siento arriba, no aquí abajo. Amén. Ok, la C, nuestra posición entronizados y sentados con y en Cristo. Con y en Cristo. Ahí ya lo expliqué claramente, estamos sentados. Ya les dije todo esto con respecto al capítulo 2, versículo 6, con respecto al capítulo 1, versículo 3 y luego con respecto a Jesucristo. La autoridad de Cristo, la 6, en mí por estar glorificada en Cristo. ¿Por qué ahora puedo, oigan, por qué ahora en Cristo puedo tener la autoridad de Él? Porque Él está sentado en los lugares celestiales y yo estoy sentada en los lugares celestiales, sobre todo principado, potestad, gobernador de las tinieblas.
Mi posición en lugares celestiales solo es posible por Cristo y en Cristo. La autoridad que ahora ejerzo desde arriba a abajo es por lo que estoy en los lugares celestiales en Cristo. No por estar abajo, sino por estar arriba. Diga, no por estar abajo, sino por estar arriba. Por lo que soy una en Cristo arriba, por lo que soy una en Cristo arriba, puedo ejercer toda la autoridad de Cristo desde el segundo cielo hasta lo más profundo de los mares, de las tierras, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hemos sido glorificados en Cristo. Se nos ha sido otorgado todo, absolutamente todo en Él. Bien. Ok. Entendiendo mis armas espirituales poderosas en Dios. Vamos a Efesios 6:12. Alma mía, ya no peleas contra carne ni sangre, ahora peleas desde la dimensión de tu nueva unión con Cristo. ¡Wow! Glorioso. ¡Wow! Glorioso. Glorioso, glorioso, glorioso. Ya no peleo, alma mía, ya no peleo. Y dice así, porque no luchamos contra sangre ni carne. ¿Qué? O sea, mi alma sabe que no es contra carne ni sangre, o sea, no es en contra de las almas, sino contra principados, contra las autoridades, contra los poderes cósmicos sobre estas tinieblas presentes, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones ¿qué? Celestes. ¿En las regiones qué? Celestes. O sea, todo lo que se mueve del segundo hacia abajo. Y yo estando en el tercero, pues tengo toda autoridad sobre esas cosas que se mueven debajo de mí. ¿Sí o no? Pero miren y verán a esto. Mi alma entiende que por lo que ahora es una en el espíritu, ya la cuestión no es de afuera, hacia afuera, sino que ahora es de mi alma en el espíritu, desde donde puedo percibir los gobernadores, las huestes de maldad, todo lo que viene de las potestades de las tinieblas que se mueven en las regiones celestes. Entonces ahora estoy entendiendo una dimensión que antes no entendía. Y estoy entendiendo otra cosa, que no lo puedo hacer desde aquí abajo, hay que hacerlo desde arriba. Se hace no desde la dimensión terrenal de los sentidos, se hace desde la dimensión del espíritu, redimido en el Cristo glorificado, desde donde ejerzo todo el poder y la autoridad hacia abajo. ¿Entendieron? Entonces, Segunda de Corintios 10. Segunda de Corintios 10. Vamos a tener tiempo. Okay. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Alma mía, ya no andas en tu carne. Alma mía, ya no andas en el reinado de tus sentidos. Alma mía, estás como un ancla en el lugar santísimo donde no te dejas afectar por las circunstancias externas que ves, que oyes, que sientes. Está buena esa traducción, ¿verdad? Tenemos que escribirla. Voy a escribir una versión Clemencia. No estamos haciendo la guerra según la carne. Alma mía, ya no haces la guerra según lo que estás viendo. Con los sentidos, con el reinado de los sentidos. Porque las armas de nuestra milicia ya no son carnales, sino que tienen poder divino para destruir fortalezas. ¿Tienen poder qué? Divino para destruir fortalezas, destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué fue lo que hemos hecho? ¿Qué hacemos en las oraciones? Espero que no se les esté olvidando que deben de orar esta oración durante la semana. Primera de Pedro
5:8. Sé sobrio. Sé sobrio. Velad. Sé sobrio. Estar atento. Porque vuestro adversario, el diablo es un espíritu. Ronda como león rugiente a ver cómo va a destruir tu alma. ¿Cómo va a destruir tu alma? ¿Cómo te va a arrancar de tu unión con el Espíritu de Dios en tu espíritu? Ese sí está atento para hacerlo. Él vino para robar, matar y destruir. Y eso es lo que Él quiere hacer. Destruir tu unión. La unión que tú tienes del alma con tu espíritu en el lugar santísimo es lo que Él quiere destruir. Como león rugiente buscando a quien devorar. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Sabemos que somos, primera de Juan 5:19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Pero mi alma está controlada por el cielo, por Dios que es espíritu y que es uno en mí. Aleluya. Conclusión. Vamos todos a leer la conclusión. Está escrita allí en el televisor, en el diapositiva. El entendimiento de ser una con el Cristo glorificado en mi ser espiritual integral me da el poder y la autoridad para vivir desde mi nueva creación. Mi cuerpo humano tiene la capacidad de manifestar todo lo que soy de Él en mi nueva creación. Mi alma y mi cuerpo redimido y mi unión con el Espíritu comienza a madurar y experimentar los beneficios de las virtudes que proceden del Cristo glorificado, llegando a manifestar la gloria del Padre. Todos se ponen de pie, vamos a orar. El tema, ¿qué fue? ¿Lo entendieron? ¿Entendieron el tema? ¿Entendieron el tema? Su espíritu, alma y cuerpo, unidos en el Cristo resucitado, en el Cristo glorificado, el que está sentado en las regiones, en los lugares celestiales. ¿Lo entendieron? Eso es lo que yo quiero que usted ore. Y desde esa revelación entender que usted puede caminar otra vida en un nivel mayor del que estaba caminando. Padre Señor, te damos gracias. Gracias por tu poder, Señor. Ramakia Karabasata. Vamos a orar un rato en el Espíritu. Vamos a que el alma sea llenada de Él. Poshoroman que kereman que kereman que kereboko tarabasata. Shoroman que kiria karabashanda ramakia karabasata toreman kakoro basata. Shora bara 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 basa tanto ramasata. Gracias, 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 Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque me has enseñado hoy a entender cosas profundas y grandes que antes no conocía, Señor, que antes no había oído, Señor amado. Esto fue lo que le diste, Señor, a tus hijos hoy, lo que ha subido al corazón de ellos, Señor amado, lo que ha subido al corazón de ellos porque tú les amas a ellos, Señor amado. Gracias, Señor, porque hemos entendido, Señor amado, que siendo seres tripartitas, Señor amado, espíritu, alma y cuerpo, y que aún, Señor amado, un alma que es una mente, Señor, que hay en donde hay un corazón, Señor amado, en donde todo absolutamente, Señor amado, fue crucificado, muerto y sepultado, Señor amado, que no quedó nada de mi ser tripartita de una naturaleza caída, Señor amado. Hoy te doy gracias, Señor, gracias, gracias, Padre,
Porque es verdad que mi alma se encontraba fragmentada. Es verdad, Señor, que mi alma, al estar unida, Señor, mi alma a la naturaleza caída, a una mente, Señor amado, de la serpiente, a una mente, Señor amado, corrupta, a una mente, Señor, de mentira, a una mente de engaño, Señor. Lo único, Señor amado, que se producía en mi corazón, Señor amado, era lo malo, Señor amado. Lo malo, Señor amado. Eso era lo que se producía en mí, Señor amado. Pero hoy puedo entender, Señor amado, que Jesucristo, siendo tripartita, Señor amado, igualmente siendo en su humanidad, Señor amado, se llevó absolutamente todo, Señor, en la cruz del Calvario. Aún antes, Señor, aún antes de ser crucificado, Señor, tú nos mostraste claramente, Señor, que ese cuerpo de pecado fue destruido, Señor amado. Cada parte, Señor, de su ser, cada parte, Señor amado, del reino de los sentidos, dado por la carne de pecado, Señor amado, fue destruido. No quedó nada, Señor amado. Aún sus latigazos entraron hasta lo profundo, Señor, de sus coyunturas, Señor amado. Aún hasta lo profundo, Señor amado, de su hígado, Padre, donde aún esa piel fue desprendida, Señor amado. Padre, tu palabra, Señor amado, tu palabra que es como escalpelo, Señor amado, de un cirujano. Padre, hoy en el nombre de Jesús, creemos que esa palabra, Señor amado, desolló, Señor amado, la naturaleza caída que vestía mi alma, Señor amado, que separó, Señor amado, separó totalmente, Señor, mi alma del espíritu de la naturaleza caído, Señor amado. Ese vestido animal, terrenal, diabólico, que cubría mi mente, Señor, que me hacía pensar diabólicamente, que me hacía pensar, Señor amado, apoyarme en mi propia sabiduría, que me hacía, Señor amado, tergiversar las cosas, torcer las cosas, Señor amado, ser, Señor amado, ambigua, Señor amado, ser dual, Señor amado, ser polarizada, Señor amado, ser bipolarizada, tener todas estas clases, Señor amado, de problemáticas mentales, estados mentales, Señor amado, que procedían, Señor amado, por la falta, Señor, de la vida de Dios en mi espíritu, Señor amado. Tú te las llevaste en la cruz del Calvario. Usho Raman que cree que a cara basata torre basanda. Sata, tu cuerpo fue entregado, Señor amado. Por eso fuiste encarnado, Señor amado, para que en el cuerpo humano, Padre, pudieras destruir todo el poder de la naturaleza del pecado, todo el poder del reino de los sentidos, todo el poder de una mente torcida, Señor amado, todos los estados mentales que venían a mi alma, Señor amado, dado por los diferentes traumas, dado por las diferentes enfermedades que hubiera podido tener, Señor amado, en el ámbito de mis emociones, en el ámbito, Señor amado, de mi parte afectiva, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor amado, todo te lo llevaste, Señor. Todo te lo llevaste. Todo te lo llevaste, Señor. Esta alma totalmente fragmentada, esta alma destruida, esta alma hecha pedazos, Señor amado. Padre, tú te la llevaste. Tú te llevaste, Señor amado, la naturaleza caída que mostraba un alma, Señor amado, en pedazos, que mostraba un alma, Señor amado, totalmente destruida, que mostraba un alma, Señor, con estados de ánimos totalmente caóticos, Señor amado. Oh, Señor amado, donde la oscuridad, los pensamientos malos me invadían, donde los pensamientos de pesimismo, donde los pensamientos de depresión, donde los pensamientos, Señor amado, de ansiedad, donde los pensamientos, Señor, de polarización, donde los pensamientos, Señor amado, venían, iban y tomaban lugar, Señor, siendo una títere en las manos de Satanás, Señor amado, siendo una títere en la mente caída del diablo, Señor, como lo fui, Padre.
Oh Señor, pero tú te llevaste, Señor, esta naturaleza. Yo quiero que veas allí la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que veas allí cómo Él se lo llevó todo. A Él se le fue puesto la corona de espinas para que todo aquello que en la mente has sufrido, los estados mentales de tristeza, los estados mentales de bipolarización, psicópatas, todo lo que puedas sentir de esquizofrenia, todo aquello de lo que has podido llegar a experimentar en esta parte caótica de los estados de tu mente, de los estados emocionales de tu mente, de los estados emocionales en la parte de tu alma, hoy en el nombre de Jesús. Creemos lo que sucedió en la cruz del Calvario, lo que era imposible para el hombre, volver otra vez el alma del hombre, en la mente del hombre otra vez a estar unido con la mente de Dios, con el Espíritu de Dios. Tú lo hiciste posible a través de la cruz, tú lo hiciste posible a través de la redención, tú lo hiciste posible a través de tu palabra encarnada, tú lo hiciste posible a través del poder de tu sangre. Tú lo hiciste posible cuando fuiste crucificado una vez y para siempre, cuando entregaste tu vida, cuando se te fue imputado absolutamente todo sobre ti, cuando se fue imputado, Señor amado, esa alma vuelta a pedazos, Señor, a ti. Por eso fue que tu cuerpo fue hecho pedazos, por eso fue que tu cuerpo fue hecho pedazos, por eso fue que tu cuerpo fue, Señor, triturado, por eso fue que tu cuerpo fue molido, porque tú fuiste molido por mis pecados, Señor amado, por esta alma, Señor, en la que se encontraba en sus estados, Señor, mentales caóticos, Señor amado. Tú lo hiciste, Señor, hasta la coyuntura de tus huesos, allí donde se unía, Señor amado, la médula. Allí donde se unía la médula, Señor, el espíritu de esa naturaleza caída al hueso, a los huesos, a mi médula, a lo profundo, Señor amado, de mi cerebro, a lo profundo, Señor amado, de mi parte fisiológica, corporal, Señor amado, morfológica. Señor, tú la destruiste, tú la destruiste, Señor. Lo que hizo el cuerpo de pecado, Señor, en lo profundo de mis coyunturas, lo que hizo el cuerpo de pecado, Señor, en mi genoma humano, lo que hizo el cuerpo de pecado, Señor amado, en el veneno que se produjo, Señor amado, en todo mi ser, Señor amado, todo lo que dañó en la parte morfológica, todo lo que dañó en la parte psicológica, todo lo que dañó en la parte de mi bios, todo lo que dañó, Señor amado, en todo mi ser, Señor amado. Padre, fue crucificado, muerto y sepultado una vez y para siempre. Allí donde se unió la iniquidad, Señor amado. Allí donde se unió, Señor amado, la corruptibilidad de la muerte, Señor amado, en lo más profundo del corazón, en lo más profundo, Señor, de las intenciones, los pensamientos, en lo más profundo de los miembros de mi cuerpo, en lo más profundo, Señor amado, de la médula, en lo más profundo, Señor, de mi ser humano tripartita. Tú te lo llevaste en la cruz, tú te lo llevaste en la cruz. Tú te llevaste, Señor amado, la maldición de la muerte producida por la naturaleza de pecado en mi ser tripartita, Señor amado. Tú lo hiciste, Señor. Hoy declaramos, Señor, que estamos muertos en nuestro ser espiritual tripartita de la naturaleza caída. Total y completamente estamos muertos. Estamos muertos. Estamos muertos, Señor. Todo fue destruido. Absorbiste la muerte, causa del pecado, Señor amado, sobre tu cuerpo. Pero bajaste, Señor, bajaste y destruiste, Señor, la mente distorsionada, la mente caída, la mente torcida, la mente, Señor amado,
de los sentidos, Señor, del reino de los sentidos. Destruiste, Señor amado, todo, absolutamente todo en lo profundo del corazón de la tierra. Mi corazón, para que yo pudiera ser libre en mi alma, para que yo pudiera tener una nueva mente en tu mente, para que yo pudiera verme, Señor amado, en la dimensión del alma redimida en Cristo Jesús, Señor amado. Shomanda Ramasata Torre Pasara. Poto Romanza Tarabacata Rabasata. Hoy me veo en el poder de la resurrección. Sí, tu alma bajó. Tu alma necesitaba bajar porque el estado del lugar de las regiones de muerte era donde mi alma se encontraba. Era donde mi mente, Señor amado, estaba cautiva. Pero soy libre. Soy libre por la muerte de Cristo. Soy libre. Fui redimida, alma mía, fuiste redimida. Las puertas de las prisiones en las que se encontraba la mente, en los estados diferentes caóticos en los que mi mente, en mi alma vivió, en traumas, Señor, en problemáticas, en miedos, en temores, Señor amado, en menosprecio, Señor amado, en subestimación, Señor amado, en desprecio, Señor amado, todo aquello que experimentó, Señor amado, en los diferentes estados emocionales, Señor, la parte de mi mente, Señor. Padre, Señor, hoy en el nombre de Jesús, Señor amado, por el poder de la resurrección, hoy declaro que mi alma es libre. Hoy declaro que mi mente sale de estas aguas cenagosas. Hoy declaro que mi mente, en el poder de la resurrección de Cristo es resucitada para nueva vida. Todo mi ser, Señor amado, tripartita integral, fue resucitado en el poder de Cristo. Ahora me veo resucitada. Veo mi espíritu, alma y cuerpo resucitados. Veo resucitada mi alma. Veo levantada mi alma. Veo un cuerpo resucitado. Una mente resucitada. Ya mi mente no es esclava. Mi mente ya no es esclava de la mente caída. Ya mi mente no es esclava de ningún estado anímico que venía de esa mente torcida. En el nombre de Jesús, Señor amado, trae sanidad ahora. Trae sanidad ahora, Señor. Trae ahora sanidad. Yo quiero que vea usted a su alma ahora, en el alma de Cristo. Un alma completa en Cristo. Mi alma es un alma completa en Cristo. Quiero que vea su mente, una mente en el corazón de la mente de Cristo. Una mente completa, una mente llena de la plenitud de Dios. Así como dice la palabra que en él habitaba la deidad corporalmente, en su ser tripartita humano. Así también la deidad, la plenitud del Cristo resucitado, igualmente habita en este ser redimido, espíritu, alma y cuerpo. Mente redimida, mente sacada de la esclavitud, mente liberada del poder de las tinieblas, mente liberada del reino de los sentidos, para ser ahora mente del Espíritu, en el Espíritu de la mente de Cristo. Hoy me veo redimida, levantada, resucitada en el Cristo glorificado. La esperanza de gloria, mi Cristo, la esperanza de gloria. Señor, tú fuiste el ejemplo de nosotros en tu humanidad. Tú nos mostraste claramente, Señor amado, cómo tú viviste siendo uno, teniendo un cuerpo humano,
cómo viviste siendo uno en tu alma, en el Espíritu del Padre. Y hoy decimos, en el poder de la resurrección del Cristo glorificado en los lugares celestiales, somos uno contigo. De esta revelación pido que ellos comiencen a caminar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Déjenlo que Él ministre a su corazón. Allí en el lugar santísimo está Él. Allí está su alma. Allí está su alma. Allí está su alma. Allí está su alma. Acalle su alma. Acalle su mente. Y mírelo a Él. Mírelo a Él. Reciba. Reciba. Oh. Reciba, reciba. Reciba. Reciba, su alma recibe, su mente recibe. Sí, 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 recibimos, recibimos, recibimos. Recibimos al Cristo glorificado. Recibimos al Cristo glorificado. Recibimos del Cristo resucitado. Somos uno en Él, espíritu, alma y cuerpo. Y Cristo redimido y glorificado es uno con nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Declaro los ángeles de Dios. Dios, sé que hay ángeles de alto rango que les van a enseñar a ellos a caminar en esa dimensión de los lugares celestiales. Hoy pido, Señor, que aquellas obras del Espíritu que están ellos por hacer y ejecutar, las que van a ver del Padre hacer, como dijo Jesús, milagros, sanidades, prodigios, cosas portentosas, cosas sobrenaturales del Espíritu de Dios en ellos. Tus ángeles las ayudarán a ejecutarlas. Y el reino de Dios será establecido. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Marcela, el video, por favor. Gracias, Señor.